Estamos ahí conectados. ¿Ya está? No sé cuántos hay todavía, así que dame un segundo. Seis. ¿Se ve bien, no? Sí, creo que sí. Bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Me han dicho que sonrían, para que no se me vean las arrugas. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Ya estamos llegando ahí al final, ¿ah? Parece mentira. Después de 8 meses, casi 9, es como un embarazo esto, porque empezamos el 10 de marzo, vamos a llegar al 10 de diciembre. Así que ya estamos ahí. Falta re poquito. Bueno, espero que estén muy bien. Yo les mandé por WhatsApp ayer para hacer 2 simulacros parcial que también estaban impresos en la guía. Y esta mañana les mandé las resoluciones para que compararan. Si tuvieron tiempo de verlo, habrán concluido que no eran muy difíciles, ¿no? Eran bastante sencillos. De todos modos, me gustaría, para arrancar la clase de hoy, ver las dudas que han surgido de esos parciales y luego que nos saquemos esas dudas, vamos a hacer como un repaso de todo desde la unidad 4 en adelante, un repaso express, rapidito, y luego dejamos librado para hacer todos los ejercicios que ustedes me pidan de algún tema en particular que quieran que vuelva a explicar, así que sea más difícil, etc. Y por último yo les voy a decir lo que normalmente han tomado en los últimos años, que básicamente es lo que han tenido en esos parciales que les mandé ayer y hoy, pero con algunos agregados en lo que se refiere a el asiento de refundición, el asiento de cierre, la determinación del resultado, el arqueo de caja, que en esos 2 parciales no aparece. Así que bueno, arranquemos con las dudas de los 2 parciales, de los 2 modelos de parcial que les mandé ayer, que ustedes tenían que mirar para hoy. Vayan preguntándome por el chat, no tengan vergüenza de nada, porque ya a esta altura, si no sacar una vergüenza, estamos complicados. Espero las preguntas. ¿Se incorpora alguien más? 9, pero no sé si... Déjame que me meta por la compu y te digo bien. No, debe ser bien, porque acá también tengo 9 presentes. Entonces sí. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna consulta? No. ¿No? Ahora hay 11. ¿Cómo? Ahora hay 11. Bien. Vieron que los parciales eran bastante simples, una primera parte de opción múltiple. Ahí tienen que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente en contabilidad les dan para marcar una opción correcta. Pero ustedes siempre lean bien el encabezado, no vaya a ser que este año cambie y diga arriba la o las opciones correctas, ¿sí? Siempre tienen que estar atentos y leer bien las consignas para no equivocarse después, ¿sí? Fíjense qué es lo que dice el encabezado. Si dice la opción correcta o dice la o las opciones correctas, en cuyo caso van a marcar una sola en el primer caso o pueden ser una o más
en caso de que diga las opciones correctas. ¿Bien? Era respecto a definiciones de contabilidad. Yo creo que este año... ¿Micrófono? Acá. Ah, ¿No se escucha? no, sí, pero pensé que no lo había escuchado. Yo creo que este año van a tomar la mitad teórico. Siempre con el mismo método de multiple choice o verdadero o falso o algo parecido. Así que traten de reforzar el estudio de la teoría. Tienen la ventaja de que no les toman la unidad 5, ¿sí? Con lo cual se ahorraron bastante tiempo, porque ese tema de sociedades comerciales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, teoría y después la práctica, era bastante largo. Así que por ese lado tenemos una ventaja. Por otro lado, yo sé que están cansados, pero les pido que se concentren en estos últimos días para poder sacar el puntaje necesario para sumar los 150 puntos, o sea, con un mínimo de 60, y ya sacarse de encima la materia. Así que bueno, que les quede lo menos posible para rendir en diciembre. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Vamos a contestar alguna pregunta. Flor Martínez puso: profe, en el ejercicio 3 del primer modelo de parcial, cuando dice cuenta corriente a 30 días sin interés, ¿no podría ser cheque diferido a cobrar en vez de deudores por ventas? No. El tema es así. Me preguntan que si cobro en cuenta corriente a 30 días, si en vez de deudores por ventas puede ser cheques diferidos a cobrar. No. En el caso de que sea cuenta corriente, va a ser deudores por ventas cuando se trata de la venta de mercaderías y deudores varios cuando se trata de la venta de otros bienes. Pero no, para que sea cheque diferido a cobrar tiene que decir la referencia que recibimos un cheque diferido a cobrar dentro de X días, ¿sí? Cuando dice cuenta corriente se refiere a un crédito a nuestro favor, en este caso que se llama deudores por ventas, si es por la venta de mercadería. Y cuando es el caso inverso, cuando yo compro mercadería en cuenta corriente, se genera una deuda, un pasivo, que se llama proveedores, si es por la compra de mercadería, y se llama acreedores varios, si es por la compra de otros bienes. Eso lo tienen esquematizado en la... Antes era la guía 6, pero este año lo metieron junto con la 4. Hay como unos circulitos que dicen modalidades de cobro y modalidades de pago y la cuenta que utilizan en cada una de esas modalidades. Creo que la del cheque diferido no está, con lo cual habría que agregarla. Se dice que cobramos con un cheque diferido, la cuenta es cheques diferidos a cobrar, cuenta patrimonial del activo. Y si es una deuda, o sea, si vamos a pagar con un cheque diferido, la cuenta es de pasivo y se llama cheques diferidos a pagar. Se escucha de arriba y de ahí. Bueno. Hay otra pregunta. Vamos con la de Flor. Si no la entendiste, la explicación, pregúntame de nuevo y te la explico de otra forma. Sí. Profe, el ejercicio de los socios de los... no sé qué explica con aportes. Aportes. Aportes no entiendo mucho. Respecto a lo que ponen los libros diarios. ¿Quién lo pregunta? Igal. Igal, ¿cómo estás? Igal. No, fíjate, como ese tema no lo dieron este año, no lo van a tomar. Por eso yo en el audio, después de mandarle los parciales, le mandé, no sé si fue audio o por escrito, de que el ejercicio 1.1 no lo tenían que hacer y el ejercicio 2 completo tampoco, porque es el tema sociedad. Eso no lo toman en el Excel. Sí. Y también en el último ejercicio no entiendo de dónde sacó los precios de las mercaderías.
Bueno, ahora vamos a ir enseguida, primero contestemos todas las dudas teóricas y después me meto, si quieren, con el ejercicio práctico de el inventario de mercadería, que están ahí en los dos parciales. Hay con diferentes números, pero se repite el ajuste del inventario de mercadería. Ahora vemos ese tema. Veamos si hay alguna otra pregunta teórica antes de meternos en el tema del inventario. En el ejercicio número 3, el CMB de 7000, ¿dónde dice cuánto sale la mercadería? A ver, che. Ahí me preguntan de dónde sale el costo de la mercadería vendida de 7.000 pesos en el ejercicio 3 del segundo parcial. Eso surge porque en la referencia dice: las ventanas, que es lo que estamos vendiendo, fueron adquiridas por Libertad Sociedad Anónima el 1 de febrero de 2019 en 3.500 cada una. Y como estamos vendiendo 2 unidades, multiplicamos 3.500, que es el precio de compra o adquisición, por 2 y nos da el costo de la mercadería vendida, que es 7.000 pesos. Ahí en la resolución que yo les mandé, donde dice costo de la mercadería vendida, tiene que decir, dice costo de la mercadería, tiene que decir costo de la mercadería vendida. O sea, tiene que agregarle la palabra vendida. ¿Quién preguntó lo del costo? Igal. Fíjate, Igal, si lo entendiste y si no... Sí, puso justo que ahí ya lo veo que lo encontró. Ah, perfecto. Bueno, sigamos. ¿Quién lo es? Lucía Escudero puso: profe, el valor de incorporación al patrimonio de un bien de uso es siempre el valor de contado. ¿Y qué diferencia hay con el financiado? Bien. Dice la... Vamos a detenernos un poquito acá porque suelen haber preguntas teóricas. Se llama... Esta sigla VIP, que nosotros la vemos o la utilizamos para hablar de los lugares donde se encuentra la gente importante en un boliche, en un aeropuerto, cualquier lado. En el caso de contabilidad significa otra cosa, significa valor de incorporación al patrimonio. O sea, el valor que le vamos a asignar al bien cuando lo compramos, ¿sí? Dice la resolución técnica número 16 que el valor de incorporación al patrimonio va a incluir el precio de contado del bien comprado o adquirido, más todos aquellos gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido, si es un bien de cambio, o de ser utilizado, si es un bien de uso. Eso incluye el precio que pagué por precio contado del bien, y incluye también el gasto de flete o seguro de viaje para traer la mercadería hasta mi depósito o para traer el bien de uso hasta mi empresa. Todos esos gastos se van a incluir en el valor del activo. Ese gasto de transporte, gasto de seguro del viaje, etcétera, no se ponen como pérdida, sino que se los debita en la cuenta mercadería, si es compra de mercadería, o maquinaria, si es un bien de uso, etcétera. Entonces la definición es clara. Vamos a separar
el valor de incorporación del patrimonio de un bien de cambio es precio de contado más gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido. Esta palabra la voy a poner otro color para distinguirla bien, porque siempre hacen la trampa acá. ¿Cuáles pueden ser esos gastos? Fletes, que es el gasto del viaje, seguros, etc. Eso lo dice la resolución. Y también dice que en el caso de los bienes de cambio, de uso, perdón, que eran, ¿se acuerdan? Rodados, instalaciones, maquinarias, inmuebles, equipos de computación, muebles y útiles, etc. Ya termino la explicación y seguimos con la pregunta. La resolución dice que es precio de contado más gastos, la misma frase de arriba con una sola palabra de diferencia. Gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser, y acá viene la diferencia, utilizado. Fíjense, la única diferencia es que acá dice que son todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido, porque se trata de bienes de cambio. Y acá dice gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado, porque se trata de bienes de uso. ¿Cuál es la trampa que le hacen en los parciales, en los verdaderos o falsos? Le ponen el valor de incorporación al patrimonio de un bien de cambio incluye el precio de contado más los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado. O sea, esta la ponen acá o esta la ponen acá, ¿sí? Entonces ustedes recuerden, si es bien de cambio, el valor de incorporación incluye todos los gastos hasta que el bien está en condiciones de ser vendido, porque ese es el destino final de la mercadería, de los bienes de cambio. Y si es un bien de uso, el valor de incorporación al patrimonio incluye los gastos que se han efectuado hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado, ¿sí? Acuérdense la combinación de palabras, bienes de cambio, vendido, y bienes de uso, utilizado. Alternativamente puede decir acá usado, podría decir utilizado o usado, es lo mismo. Condiciones de ser utilizado o en condiciones de ser usado en la actividad de la empresa. Y ahora recién ahora le voy a responder a la pregunta de Lucía, es cuando yo compro no al contado, porque acá dice precio contado, cuando yo compro no al contado, sino en cuotas, suele tener un componente financiero, o sea, me cobran intereses por la financiación. Esos intereses es un costo financiero accesorio y no forman parte del costo del bien de uso o del costo del bien de cambio. O sea, cuando yo le pongo el bien en el debe, por ejemplo, cuando compro mercadería, debito mercaderías, o cuando compro un bien de uso, debito puede ser rodados, maquinarias, instalaciones, lo que fuera. En ese caso,
si lo que estoy pagando son intereses por haberlo comprado en cuotas, no se mandan al valor del bien, sino que se pone como una pérdida, que se llama intereses perdidos. ¿Ok? No forman parte del valor de incorporación al patrimonio los intereses pagados por la compra financiada de un bien. Hay una excepción que establece la resolución técnica, pero demasiado sofisticada, nunca se la han tomado. Que la excepción dice que cuando los intereses son originados por un préstamo que la empresa recibió para construir en una obra prolongada en el tiempo, no menor a un año, un edificio en el cual la empresa va a funcionar en el futuro, un caso, digamos, bastante excepcional, ahí le da la opción a la empresa de mandar al costo de la obra en construcción los intereses pagados por ese préstamo recibido para finalizar la construcción del edificio. Pero eso no se lo van a tomar. Ustedes estudienselo así como está acá. Acá, además de los fletes y seguros, ¿qué otro gasto puede ir acá? Estos son los clásicos, fletes, seguros, etc. Pero también, en el caso de una maquinaria, supongamos que compro una maquinaria y tengo que traer al ingeniero y a un equipo técnico de personas para que la armen. La compro desarmada, me la traen desarmada y viene acá después el equipo para armar la máquina y demora 2 meses en armarla, en ensamblarla, etc. Todos los gastos, ese es un gasto, fíjense, necesario para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. O sea, mientras ese armado no se complete, yo no puedo usar el bien. En consecuencia, ese gasto sí lo puedo incluir dentro del valor del valor del activo que estoy comprando, ¿sí? Puede ser entonces, por ejemplo, honorarios o gastos de traslado o gastos de comida, refrigerio, alojamiento, de todo ese equipo técnico de personas que han venido a armar la máquina que yo compré. De las personas que forman parte del equipo que va a armar la máquina que yo he comprado o que yo he adquirido. Entonces, para responder de lo que decía Lucía, ese costo financiero, si yo compro en cuotas, ese interés que yo pago por comprar financiado no forma parte del valor valor del activo, del valor de incorporación al patrimonio, sino que se pone como un gasto en la cuenta de intereses perdidos. Sigamos con otra pregunta. Este valor del ingreso al patrimonio es el valor o amortización, ¿no? ¿A eso dice? ¿Quién lo pregunta? Lucía Escuero. No, el valor de incorporación del patrimonio es el valor por el cual yo compro el bien, ¿sí? El valor que lo voy a poner en el debe cuando compro el bien. Vieron que dice la referencia, compramos 100 unidades a 10 pesos cada uno. Entonces pongo 100 por 10, 1000. Suponete que es mercadería. Mercadería en el debe 1000, a cajas, si lo pagan en efectivo, 1000. Suponete que en la referencia siguiente te dice que pagamos 50 pesos de gasto de transporte para traer la mercadería a la empresa. Como ese es un gasto necesario para que el bien esté en condiciones de ser vendido, previo a que el bien llegue a mi empresa, en vez de ponerlo como fletes, en una cuenta de resultado negativo, lo voy a poner
en el debe en la cuenta mercaderías para que forme parte del costo de esa mercadería que estoy comprando. Entonces, suponete que el flete lo pagaste en efectivo, voy a volver a poner mercaderías a caja por 50 pesos. Quiere decir que el valor de incorporación al patrimonio de esa mercadería van a ser lo que pagué en la operación original, no me acuerdo cuánto dije, 1000 pesos, más los 50 pesos del gasto de transporte. O sea que en total, mercadería va a quedar en el debe en la T de mercadería voy a tener 1050 pesos. 1000 que es el precio contado pagado, más 50 que es el gasto necesario para traer el bien hasta mi patrimonio y que esté en condiciones de ser vendido. Eso significa activar. La amortización es un concepto que no tiene que ver con los bienes de cambio, sino con los bienes de uso, pero que es algo posterior. La amortización o depreciación es una estimación que se hace para ver qué valor perdió el bien por el uso normal durante el año o por ahí cuando se lo usó de forma inapropiada y sufrió algún deterioro. Entonces, yo no puedo decir que en mi libro de contabilidad el bien vale 100 si ha sufrido un deterioro de 50 y vale la mitad, ¿sí? En ese caso tengo que reflejar esa pérdida. ¿Cómo se reflejaba? Siempre con el mismo asiento. Depreciación, supongamos que es una computadora. Depreciación equipo de computación en el debe, 50, suponiendo que fueran 50 pesos. A, depreciación acumulada equipo de computación en el haber, 50 pesos. La que está en el debe es una cuenta de resultado negativo y la que está en el haber es una cuenta complementaria del activo. Siempre el asiento es depreciación en el debe a depreciación acumulada en el haber. Muy bien, y ya que estamos en el tema podemos repasar, que eso también lo suelen tomar, cuáles son las causas que generan la pérdida de valor de los bienes de uso. La principal se llama desgaste por el uso normal que sufre el bien al ser utilizado todos los días en la actividad de la empresa. Esa es podríamos decir, la principal causa de pérdida de valor de los bienes de uso. En segundo lugar tenemos el deterioro que yo mencioné recién, cuando se produce un desgaste acelerado producido por un hecho fortuito. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? A mí me pasó, se me cayó la impresora al piso y se rompió la tapa. Obviamente yo la pegué con la gotita y sigue funcionando, pero el valor de ese bien tenía una pérdida de valor mayor que si no se hubiera caído. Entonces hay que reflejar contablemente ese deterioro en el año en que se produce. Entonces pondremos depreciación, muebles y útiles, o mejor dicho, equipo de computación, porque el valor de la impresora está metida dentro del valor del equipo, a depreciación acumulada, equipo de computación. O sea que ese año en que la máquina se cayó, probablemente la pérdida de valor que se refleja en los libros contables es un poco mayor que en los otros años, porque se produjo ese hecho que fue un deterioro extraordinario. A eso se refiere la palabra extraordinario. No quiere decir que sea algo del otro mundo, no. Extraordinario quiere decir fuera de lo común, que no pasa todos los días. Puede ser eso, que se caiga algo y se rompa un pedazo de algo. Eso es algo extraordinario, ¿sí? No habitual. Y las otras dos causas que generan pérdida de valor, que son para bienes específicos, son la obsolescencia, que el concepto de obsolescencia es aquello que pierde valor no porque no funcione más, sino porque técnicamente ha quedado desactualizado, digamos, respecto de otros equipos nuevos que cumplen la misma función pero mucho más eficientemente. Por ejemplo, los que rápidamente pierden valor por obsolescencia son los teléfonos celulares y las computadoras, que rápidamente sale otro teléfono que hace todo y aparte saca fotos y aparte te permite hacer las planillas de cálculo y el Word y aparte te permite sacar fotos y grabar videos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo comparo ese teléfono con el teléfono celular original, que solamente me permitía hablar,
Entonces como que ese teléfono viejo quedó obsoleto. Esto, la obsolescencia, cada vez las empresas productoras de equipamiento telefónico y de computadoras, para que la gente se vea obligada a renovar los equipos, van introduciendo cambios en forma mucho más acelerada. Y ustedes van a ver que el teléfono celular que ustedes tienen, que hace 1 año y medio, cuando se lo compraron, era el mejor del mundo, ahora el concepto de obsolescencia hace que ustedes lo vayan viendo como una carreta, como algo que anda cada vez peor. Y ya le van diciendo a su papá o a su mamá: papá, mamá, me voy a tener que cambiar el teléfono. En realidad el teléfono sigue funcionando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y por ahí a usted no le saca la foto con la calidad que lo sacaba, o demora mucho en enviar los mensajes o en enviar las fotografías, porque se satura el disco, la memoria, que esto, que lo otro, ¿sí? A eso se le llama obsolescencia. En consecuencia, cuando la empresa tiene equipo de telefonía para sus empleados y computadoras, tiene que ir reflejando una pérdida de valor producida por ese hecho de la obsolescencia. Y por último, en el caso de algunos bienes, por ejemplo las minas de minerales, los pozos de petróleo, un bosque, si yo soy una empresa forestal, son bienes de uso que se deprecia o que pierden valor por su agotamiento. ¿Qué quiere decir que se agotan? Quiere decir que se va extrayendo el contenido de la mina. Si yo tengo una mina de oro y voy sacando todo el oro, esa mina vale cada vez menos, hasta que le queda un valor residual que se llama valor de rezago, que es lo que vale la roca o el terreno, ¿sí? O un pozo de petróleo. Se puede sacar barriles a lo loco, y a medida que se va agotando el petróleo que está en ese pozo, el pozo va perdiendo valor, hasta que cuando el pozo se seca, se lo rellena el pozo, y prácticamente el valor que le queda es muy, muy insignificante. Ustedes habrán visto por ahí en alguna película o algún documental, en el medio del desierto, pueblos que están todos abandonados, y si uno mira las construcciones, eran buenas construcciones. Eso corresponde a esos pueblos fantasmas. Son, por ejemplo, pueblos que se construyeron alrededor de un pozo de petróleo, de un yacimiento que duró 10 años, el petróleo, y que después se agotó, y en consecuencia, que eso que estaba en el medio de la nada, la gente se fue a buscar trabajo a otro lado y bueno, y quedó deshabitado, ¿no? Eso sería la pérdida de valor de ese bien de uso por agotamiento. En el caso del árbol, del bosque, es cuando se talan todos los árboles. Está bien, en el caso del árbol, a diferencia del mineral, yo puedo ir talando y replantando, cosa que dentro de 5 o 10 años, según la especie forestal, vuelva a tener el árbol para volverlo a cortar, y así sucesivamente. Muy bien, me fui por la rama con bienes de uso, pero es un tema que vale la pena repasar, porque siempre toman algo, sobre todo en la teoría. Vamos con otra pregunta. Profe, además de lo que sale el bien más el flete, ¿también a ese bien hay que aumentarle un poco el precio de venta para obtener una ganancia o no? ¿Igal? ¿Lo preguntó? Sí. Mirá, nosotros cuando hablamos del VIP, estamos hablando del costo del VIP. Esto, anoten esto que voy a poner ahora porque es muy importante. Todos los sinónimos que pueden aparecer de VIP. Este VIP lo pueden llamar valor de compra. O sea, con cualquiera de estos nombres que aparezca se refiere a lo mismo. Le puedo decir el valor de compra de un bien, y es lo mismo que el VIP, valor de incorporación al patrimonio. O le pueden decir valor de costo, o le pueden decir valor de adquisición,
¿Sí? Cualquiera de esas expresiones, y me faltó una, valor de origen. Cualquiera de estas expresiones son sinónimos, se refieren a lo mismo. ¿Sí? Entonces, si a ustedes en el examen, en vez de ponerle, si el BIP incluye tal cosa, y le ponen el valor de origen de un bien de cambio, incluye los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido, esa es una afirmación verdadera. ¿Por qué? Porque valor de origen es lo mismo que valor de incorporación al patrimonio, o valor de adquisición es lo mismo, o valor de costo es lo mismo, o valor de compra es lo mismo. Ese es el valor por el cual el bien entra a mi activo, ¿sí? Valor de costo. Obviamente que si yo soy una empresa comercial, a ese valor de BIP o de costo le voy a agregar un porcentaje de ganancia para remarcar ese precio de costo y venderlo a ese mayor precio. ¿Sí? Entonces, si el BIP del bien era 1.500 pesos y yo remarco con un 40%, ¿qué hago? Le saco el 40% a 1.500, que son 600 pesos, se lo sumo al valor de costo, 1.500 más 600, y el precio de venta va a ser 2.100. ¿Ok? ¿Entendieron la respuesta? No sé, Igal, el que preguntó. Fíjate si te puso como que lo había entendido. No he puesto nada. Bueno, ¿hay otras preguntas? No. Bueno, voy a sacarle foto a esto y lo voy a subir porque por ahí le puede servir el machete. Bueno, ahí le mandé la captura del pizarrón. ¿Hay alguna otra pregunta? No. ¿Cuánto hay? 11. Muy bien. Vamos a ver entonces la duda que plantearon del tema del ajuste de mercaderías, del inventario de mercaderías. Fíjense cómo me lo dieron y de paso nos sirve para repasar el proceso completo. Nosotros dijimos a principio de año que el proceso contable tiene 3 etapas. La entrada de datos que se obtienen a partir de los comprobantes, el procesamiento de la información que incluye cálculo, clasificación, registración en los libros y archivo o almacenamiento. Esas 2 etapas se ejecutan durante los 365 días del año. Cuando llega el último día, la fecha de cierre del ejercicio contable, se comienza con las tareas previas, que son de cierre de ejercicio, y se producen lo que se llaman asientos de ajuste. Fíjense que durante todo el año, entonces, por todas las compras, ventas, cobranzas, pagos, vamos haciendo registraciones en los libros, primero siempre en el libro diario, luego en el mayor, y por último llegamos al saldo del balance. ¿Está bien?
Muy bien, eso es lo que hicieron ustedes, lo que le hicieron a ustedes en el examen que yo les mandé ayer. Fíjense que está hecha la registración en el libro diario, es una versión súper simplificada, porque han supuesto que en todo el año hicieron solo 4 operaciones. Una compra, un pago, no me acuerdo qué otra cosa había. O sea, es como para poder tomárselo en el examen. Si le dan mucha referencia no tienen tiempo de resolver. Pero ¿qué es lo que les decía? Les daban los asientos que se habían hecho en el libro diario, les hacían las T en blanco para que ustedes las completaran, y finalmente después, que en la resolución no están hechas las T porque es muy fácil, y después estaban los saldos del balance. Saldos del balance que se toman como punto de partida para comparar con los saldos que surgen del inventario de mercadería, del arqueo de caja, ¿entienden? O sea, esos saldos que surgen del balance son los saldos contables que sirven como comparativo de los saldos reales que surgen con las tareas de cierre. Son los inventarios, arqueo, etc. Muy bien. En el caso de uno de los parciales, decía que mercadería tenía un saldo de 40.000. Eso surge del balance de comprobación, ¿sí? El cual a su vez provino del mayor. Saldo contable de mercaderías, 40.000 pesos. ¿Ok? Ahora si me preguntan, ¿y cuál es la composición de ese saldo? El dato lo tengo más arriba. ¿Se acuerdan que en el libro diario, cuando anoté los 4 asientos, el inicio de actividad, el pago de gasto de librería, depósito en el banco y la compra de mercaderías, el asiento 4 es la compra de mercaderías, que es mercadería en el debe 40.000 a Caja, a Banco Sol, y me dice, se compraron 200 unidades a 200 pesos cada una. De ahí saco el dato de cuál es el valor de costo. Estos 40.000 son 200 unidades por 200 pesos. ¿Ok? Este valor es importante porque yo lo voy a tomar después como base para multiplicar la falla de stock, las mermas y roturas, etc. Si no me lo dieran, presten atención. Si no me lo dan y me dicen que el saldo de mercadería es de 40.000 y corresponde a 200 unidades, ¿cómo hago yo para calcular el valor unitario? Y muy fácil. Divido 40.000 dividido 200 unidades y me da el valor, el precio unitario de cada unidad. Sería en este caso 40.000 dividido 200, me va a dar 200. Muy bien. Después me dice la referencia de cierre, me dice, confeccionar el asiento contable correspondiente indicando los cálculos realizados si del inventario de las mercaderías se obtuvo lo siguiente: 196 unidades en buen estado. Buen estado, 196 unidades a 200 pesos cada una, son 19.600 por 2, 39.200. Este era un número muy importante porque era el saldo que me tiene que quedar en el mayor luego de hacer los asientos de ajuste. ¿Okay? Luego me dice que hay 2 unidades invendibles. Que era decir invendibles o decir que están deterioradas en un 100% es lo mismo. 2 unidades por 200 pesos igual 400 pesos. Que esto va a mermas y roturas. 2 unidades deterioradas en un 20%. No. Una unidad deteriorada en un 20%. Deteriorada 20%, una unidad por 200 igual 200. Eso, el 20% de 200 es el valor que perdió. Sería 40 pesos.
eso va a ser mermas y roturas. Y el 80% de 200 es el valor que conserva, que se cambia de nombre dentro del activo como mercaderías deterioradas. Por último, ahí terminamos, ¿no es cierto? Lo que decían las unidades, tenemos que trazar una línea, sumar, sacamos las unidades recontadas, son 196 más 2, 198 más 1, 199. Las comparo con las unidades que tengo según contabilidad, que tengo 200. Cuando hago la resta me queda menos 1. Significa que en la realidad, que es la de arriba, el saldo del inventario, tengo una unidad menos que la contabilidad. Quiere decir que me falta una unidad. En ese caso entonces va a ser 200 pesos que se mandan, en este caso como falta la unidad, es falla de stock negativa. Y el asiento sería pongo mermas y rotura, resultado negativo en el debe por 400 más 40. Lo hago así rápido porque ustedes ya lo tienen ahí en el libro, era para corroborar eso. Mermas y rotura 440. Mercadería deteriorada 160. Este es el resultado negativo. Mercaderías deterioradas, que es un activo, 160. Y falla de stock, como es pérdida en este caso va en el debe, resultado negativo, 200. Todo eso lo tengo que dar de baja de la cuenta principal. Sumo, tengo 500, 600, 800 pesos. Lo saco o lo acredito en la cuenta que estoy ajustando, que es mercaderías. Mayorizo estos 800 acá para verificar si lo hice bien y me queda un saldo en la cuenta mercaderías de 40 menos 800, 39.200, que es el saldo correcto que corresponde a las unidades que están en óptimas condiciones. Acuérdense que acá le puede decir unidades en buen estado, en buenas condiciones, en óptimas condiciones, etc. O sea, son todas expresiones que se refieren a lo mismo. Esa pregunta no sé si la había hecho Igal. Quiero que la persona que me preguntó por el inventario, por de dónde se sacaba el costo y eso, me diga si le contesté la persona que tenía la duda, si entendió el procedimiento. Siempre el procedimiento es el mismo. Si ustedes lo respetan, no van a tener ningún problema. La única diferencia que puede surgir es el porcentaje de deterioro, que esto va a hacer variar lo que va a merma y rotura y a mercadería deteriorada. Recuerden que entre los dos suma 100%. Y puede suceder lo contrario acá, que en la realidad haya más unidades, en cuyo caso la falla de stock es positiva y en vez de ir en el debe, voy a hacer un asiento aparte que diga mercaderías a fallas de stock. Eso es lo único que puede cambiar en este tipo de ajuste. Bueno, vayan haciendo las preguntas por las dudas que quedan de este tema. Ahora bueno, voy a buscar un momento.
¿Hay preguntas? No. No. ¿No? Bueno, ya nos sacamos las dudas de los parciales, más algunas cosas adicionales que fueron preguntando. Ahora yo voy a hacer en 10 minutos un repaso express de lo que hemos visto. Nosotros habíamos aprendido para el primer parcial conceptos generales como nociones de ejercicio contable, moneda de cuenta, registros contables, unidad de medida, etc. Aprendimos o vimos que para poder registrar las operaciones en los libros durante todo el año se necesitan una serie de elementos, entre los cuales los principales se denominan cuentas, que representan el nombre de todos los elementos que la empresa tiene en su patrimonio o de los hechos que producen gastos o ganancias. Era necesario aprender perfectamente cuáles eran esos nombres, o por lo menos de las cuentas principales, y saber a qué grupo pertenecen, porque depende todo eso, de todo ese aprendizaje depende la adecuada estructuración del sistema contable que se utiliza en todo el mundo, que se llama sistema de la partida doble, cuyo nombre se debe a que por cada operación a registrar o por cada hecho que produce un efecto patrimonial y que haya que registrar, hay que hacer como mínimo una anotación doble, una en el debe y otra en el haber. Fíjense que ahí ya estamos dando entrada a una de las primeras reglas del sistema de partida doble. Como su nombre lo indica, este sistema, para funcionar correctamente, requiere que por cada transacción o hecho que se deba registrar, se haga como mínimo, ojo con eso, que por ahí en la prueba le ponen una trampa y le ponen como máximo, ¿no? Como mínimo una anotación en el debe y una anotación en el haber, ¿sí? Además, para que este sistema funcione, requiere un permanente equilibrio o balanceo entre los saldos de las cuentas, ¿sí? Por eso, lo que estudiamos para el primer parcial, las cuentas, según el grupo al que pertenecían, decíamos que tenían saldo deudor o saldo acreedor, generalmente. El saldo deudor era cuando el total del debe, de la T, del mayor de la cuenta, es mayor que el total del haber. Y el saldo acreedor es al revés, cuando el total del haber es mayor que el total del debe de la cuenta. Entonces llegábamos al saldo y decíamos que todas las cuentas que estaban en esa ecuación patrimonial modificada a la izquierda del signo igual, que eran las cuentas patrimoniales del activo y de resultado negativo, tienen generalmente saldo deudor. Y todas las cuentas que están a la derecha, que son las de patrimoniales del pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, tienen generalmente saldo acreedor. Muy bien. Después de estudiar todo eso, vimos también otra serie de reglas que decía, por ejemplo, que además de utilizar como mínimo una cuenta en cada columna, el total de los valores anotados en el debe y en el haber en cada asiento debe coincidir. O sea que yo siempre en cada asiento, en el libro diario, estoy hablando que es el registro de primera entrada, en cada asiento el total de las sumas anotadas en el debe tiene que ser igual al total de las sumas anotadas en el haber. Este principio obviamente no se aplica en el libro mayor. Estamos hablando del libro diario. En el libro mayor siempre va a haber un desbalanceo entre los dos totales del debe y el haber, y eso da origen al saldo de la cuenta, que va a ser deudor si el debe es mayor que el haber o acreedor si el haber es mayor que el debe. En la regla que estamos hablando, que estudiamos como reglas del sistema, son las reglas aplicables a las anotaciones en el libro diario. Muy bien. Había otra regla también
que como que están mezcladas un poco, algunas están como con ese propio título de reglas de la partida doble, o las otras dice reglas de cómo funcionan las cuentas, pero en realidad está todo relacionado con lo mismo, o sea que todas funcionan como reglas del sistema. Una de ellas decía que toda anotación o toda cuenta que se anota por primera vez inicia con un aumento de su saldo. Quiere decir que si son cuentas del activo o del resultado negativo y es la primera vez que las uso, necesariamente las voy a poner en el debe, porque es la columna por la cual aumenta. En cambio, si son de pasivo, patrimonio neto o resultado positivo, para que aumente su saldo, porque la primera anotación siempre es un aumento, la voy a poner en el haber para que se produzca un aumento. Muy bien, luego de hacer todas las anotaciones en el libro cronológico, que era el libro diario, pasábamos al libro individual temático, que era el libro mayor. Y ahí sí, después cada una de las cuentas se iban volcando en la misma columna que estaba en el libro diario, en la columna del mayor, o sea, lo que estaba debitado en la cuenta mercadería en el libro diario, va al debe del mayor de la cuenta mercadería. Perdón, un segundo. Bueno, entonces más tarde voy para allá. ¿Tenés la llave? Llévate la llave. Muy bien. Entonces terminábamos el saldo y por último, vimos por primera vez hace unos 4 meses, hacíamos el balance de comprobación de sumas y saldos. Y consistía en trasladar los totales del debe y del haber de cada cuenta en forma horizontal y luego trasladar el saldo en las columnas de saldo, deudor o acreedor. ¿Por qué se llamaba balance de comprobación? Porque en principio nos permitía comprobar si habíamos hecho bien las registraciones. Esa comprobación se obtenía sumando las columnas de sumas, que debían dar iguales, y las columnas de saldo, que debían dar iguales. Luego, llegamos después, cuando hacemos el balance, entramos ya en la etapa de cierre del proceso contable, que coincide con la etapa de salida, ¿sí? Cuyo objetivo principal, luego de ejecutar las tareas de cierre, es emitir los informes contables que son utilizados para la toma de decisiones y el control. Que decíamos que eran los principales informes contables, eran los llamados estados contables básicos, que eran 4. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Esos 4 informes contables son resumidos y sirven a las personas o interesadas en la información de la empresa para tomar decisiones. Los nombres, apréndanselos de memoria porque a veces lo toman, el nombre o los nombres de los estados contables. Muy bien. Habíamos dicho que previo a elaborar esos informes contables de cierre de ejercicio, teníamos que hacer una serie de tareas para verificar si todos los saldos del balance eran correctos. Porque ese balance de comprobación, habían algunas situaciones que no eran detectadas y dándome los totales iguales de sumas y saldos, no quería decir que no se hubiese cometido ningún error. Por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, ¿qué error puede no ser detectado por el balance? Eran los llamados errores u omisiones, ¿se acuerdan? Un error es, por ejemplo, que yo compré mercaderías por 1000 y pagué en efectivo, y cuando hice el asiento contable puse mercadería en el debe por 10.000 en vez de 1000 y caja en el haber por 10.000 en vez de 1000. Como ahí me equivoqué en ambas columnas, un 0 de más en las dos, cuando yo traspasé eso al mayor y después al balance, por ahí no saltó el error, porque al haberme equivocado por la misma cifra en las dos columnas, las sumas totales me dan igual. ¿Y cómo detecto la diferencia? Y detecto la diferencia haciendo esto que se llaman tareas previas al cierre de ejercicio, que son el recuento del dinero y de todos los valores que están en la caja fuerte, en el tesoro, que se llama arqueo de fondos y valores, el inventario de mercaderías, que es el recuento de todas las unidades
para ver cuántas hay, cuántas están deterioradas, etcétera, que es esto que acabamos de ver acá. El inventario de bienes de uso, que también es el recuento de todos los bienes que la empresa utiliza, que puede abarcar rodados, inmuebles, instalaciones, maquinarias, equipo de computación, etc. Hacemos el inventario, recontamos y vemos o calculamos la pérdida de valor que sufrieron esos bienes y procedemos a hacer el asiento de depreciación a depreciación acumulada. Muy bien. ¿Por qué? Porque todos esos bienes de uso se les asigna una vida útil, puede ser por diferentes métodos. Generalmente el más utilizado es el de línea recta, que significa asignarle años de vida útil. Por ejemplo, los edificios se les asignan 50 años de vida útil. O sea que el edificio hay que ir haciéndolo perder valor durante 50 años para que al final del año 50 esté depreciado en un 100%. Y ustedes, que son súper inteligentes, ya podrán concluir de que si durante 50 años tengo que llegar a un 100% de la depreciación, ¿cuánto tengo que depreciar en cada año? Un número tal que multiplicado por 50 me dé 100. O sea, en los inmuebles la depreciación o pérdida de valor que se refleja anualmente es del 2% del valor del activo. En el caso de los muebles y útiles, 10 años se toma. Quiere decir que yo voy a ir reflejando cada año una pérdida de valor del 10% del valor del bien, hasta que cuando llegue el año 10 esté totalmente depreciado. Todas esas son tareas de cierre, junto con otras que se mencionaron pero que no las vieron en la facultad, como ser la depuración de créditos, que era de ver cuáles créditos estaban atrasados, cuáles estaban en gestión judicial, etc. La conciliación con terceros, que es comparar los saldos con acreedores, con deudores, con bancos, etc. Todo eso da lugar a asientos de ajuste que deben ser volcados primero en el libro diario, luego en los mayores ya existentes. En el caso de mercadería ya estaba, entonces me incorporo este movimiento acá. Y en el caso de las otras tres cuentas, como no existían durante el proceso normal de todo el año, hay que abrirle un mayor individual ahora, luego de los asientos de ajuste. Uno para mermas y roturas, una T para mercadería deteriorada y una T para fallas de stock. Y estas dos, las que son de resultado, van a impactar a posteriori en la determinación del resultado del ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Luego de hacer el inventario de mercadería, el arqueo de fondos y valores, etc., se hacen todos los ajustes y se procede a llegar a la última etapa del cierre, que se llama elaboración de determinación del resultado del ejercicio, elaboración del asiento de refundición y del asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Para no equivocarme en esto, tengo que tener muy en claro cómo se clasifica cada cuenta, porque si yo una cuenta que es de resultado la pongo como de activo o viceversa, con un solo error que cometa me va a dar cualquier cosa, ¿sí? En consecuencia, primero el objetivo de esos dos asientos finales es dejar todas las cuentas con saldo cero. Quiere decir que los saldos, todas las cuentas que la empresa utilizó con su respectivo saldo, lo voy a poner en la columna contraria del saldo que tienen siempre, para dejarlas saldadas o con saldo cero. Por eso decimos que en el caso de las cuentas de resultado, que se llama asiento de refundición, voy a poner en el debe todas las cuentas de resultado que tienen saldo acreedor, que son las de resultado positivo. ¿Sí? La pongo en el debe para que queden con saldo cero. Por ejemplo, venta de mercaderías, intereses ganados, alquileres ganados, comisiones ganadas, etc. Luego pongo en el haber todas las cuentas de resultado que tienen saldo deudor, que son las de resultado negativo. Costo de mercadería vendida, intereses perdidos, alquileres perdidos, comisiones perdidas, flete y acarreo, sueldos y jornales, seguros perdidos, etc. Y ahí vamos a ver que nos da una diferencia entre el total debitado, que son las cuentas de ganancia, y el total acreditado, que son las cuentas de pérdida. ¿Sí?
Y ahí la diferencia es justamente lo que se llama resultado del ejercicio. ¿En qué columna voy a poner esa cuenta resultado del ejercicio que forma parte del patrimonio neto junto con el capital? Según haya obtenido ganancia o pérdida. Si el total de las cuentas de resultado positivo sumó más que las de negativo, me va a faltar una cifra en el haber, equivalente a la diferencia, que es la ganancia neta obtenida ese año. Entonces voy a poner A resultado del ejercicio, X pesos. Sería ganancia y va en el haber. Porque al ser de patrimonio neto, esa cuenta aumenta por el haber, ¿sí? Y disminuye por el deber. Inmediatamente después tengo que hacer el asiento para dejar con saldo cero las cuentas patrimoniales, que se llama asiento de cierre. Pongo en el debe las que tienen saldo acreedor, que son las de pasivo, la complementaria del activo, que la única que hemos visto es la apreciación acumulada de cualquier bien de uso que sea, y capital. Y en el haber pongo las de patrimoniales del activo, que tienen saldo deudor, las pongo en el haber para que queden con saldo cero. Caja, mercadería, deudores por venta, rodados, instalaciones, muebles y útiles, maquinaria, equipo de computación, etc. Vamos a ver que ahí también en el asiento de cierre el total de debe y haber no me coinciden. Justamente para verificar si está bien lo que hemos hecho, la diferencia que me dé entre las dos columnas tiene que ser del mismo monto del resultado del ejercicio que obtuve en el asiento de refundición, y lo tengo que poner en la columna contraria al que lo puse en el asiento de refundición. O sea que si en el asiento de refundición fue una ganancia que acredité, en el asiento de cierre, para balancear las dos columnas, el resultado del ejercicio va a ir en el debe para que quede con saldo cero. Y viceversa, si en el asiento de refundición obtuve una pérdida y la puse en el debe, a la cuenta de resultado del ejercicio, en el asiento de cierre la voy a poner en el haber para que quede con saldo cero. Y ahí sí, cuando ya dejamos todas las cuentas con saldo cero, le hacemos un monito y tenemos, eso sería como el borrador para pasar a elaborar esos informes contables definitivos que yo mencioné recién, que son los 4 estados contables básicos. Y la otra pregunta que suelen hacer en los exámenes es ¿cuál o cuáles de los asientos finales se revierte al inicio del ejercicio siguiente? La respuesta es que se revierte, se lo pueden decir con dos palabras, revierte o invierte, quiere decir que se da vuelta, ¿sí? El único asiento que se revierte el primer día del ejercicio económico siguiente es el asiento de cierre de cuentas patrimoniales, que es el último que se hizo en el ejercicio anterior. ¿Para qué? Para que todas las cuentas de activo empiecen con su saldo deudor y todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto empiecen con su saldo acreedor. No se da vuelta, no se revierte, no se invierte, o como quieren llamarlo, el asiento de refundición, que era el de las cuentas de resultado. ¿Por qué? Porque cada cuenta de resultado tiene que empezar cada año con saldo cero para ir acumulando la ganancia o la pérdida de ese año. Muy bien. Ese sería un poco el resumen que yo les quería hacer, como para que ya en su cabeza tuvieran, digamos, el esqueleto completo de todo lo que vimos desde el principio de año hasta ahora, ¿sí? Si yo he sido un profesor más o menos bueno, bueno en el sentido de didáctico, en cuanto a la transmisión del conocimiento, ustedes ya tienen que tener en su cabecita esa estructura o ese andamiaje o ese proceso contable en forma integral desde la entrada hasta la salida. Podríamos decir que a esta altura que el primer elemento que figura en la entrada del proceso son los comprobantes y el último elemento que sale a la salida del proceso son los estados contables. Muy bien, ahora pueden preguntar lo que ustedes quieran del tema que quieran, que hayan tenido dudas en estos días. Así que espero sus preguntas. No tengan vergüenza, vamos. Estoy acá, así que pregúntenme.
¿Hay alguna pregunta? No. Profe, entonces podría hacer un resumen rápido de balance. ¿Quién lo preguntó? Franco Díaz. ¿Cómo andas, Franco? ¿Por qué no me especificas más? O sea, ¿qué querés que te resuma todo el cierre del ejercicio? ¿O a qué te referís con un resumen del balance? Decímelo un poco más explícitamente para yo saber qué es lo que me estás preguntando, qué duda tenés, ¿no? Claro, todo el cierre, para tener en cuenta todo. Perfecto. Lo mejor que resulta para hacer esos esquemas mentales es un pequeño grafiquito que ya lo hemos visto un montón de veces, pero lo vamos a repetir ahora. Que el que ya lo tiene claro no hace falta que lo copie. Que es lo mismo que yo mencioné recién, ¿no es cierto? En este que es el proceso contable tenemos la entrada, el procesamiento y la salida. ¿Ok? En la entrada la acción era captar datos y esa captación de datos se efectuaba a partir de los comprobantes. O sea que el instrumento acá eran los comprobantes, facturas, recibos, etc. Luego, en la etapa del procesamiento, se ejecutaban cálculos, clasificación de documentación, la registración, que esta lo pongo grande, que es la más importante, en los libros, libro diario, libro mayor, etc. Y el archivo o almacenamiento. Esto se ejecuta durante los 12 meses. Cuando llega la fecha de cierre acá, fecha de cierre del ejercicio contable, o sea, pasaron los 12 meses, empezamos a hacer, por un lado, las tareas de cierre, que ya mencionamos algunas, los inventarios. Mejor dicho, me falta, perdón, vamos a poner primero acá. En base a todo lo que hicimos acá, confeccionamos primero el balance y luego del balance de comprobación, que era la planillita esa con todas las columnas. ¿Se acuerdan? Que nos tenían que dar sumas iguales, sumas y saldos. Ahí sí, luego del balance hacemos las tareas de cierre. Esas tareas de cierre, por ejemplo, incluían inventarios de bienes de cambio, de bienes de uso, el arqueo de caja, la depreciación de los bienes de uso, etc. Luego de ejecutar todas esas tareas, hacemos la registración de ajustes en el libro diario, en el libro mayor, y hacemos una versión nueva de balance ajustado.
Ese balance ajustado es el borrador que nos va a permitir elaborar o cumplir con el objetivo de esta última etapa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo de esta última etapa? La emisión del verbo emitir, ¿sí? Hacer, de los estados contables. ¿Cuáles eran los estados contables? Uno se llama estado de situación patrimonial, otro es el estado de resultados, otro es el estado de flujo de efectivo, y otro es el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Estos estados de informe contable los van a usar los usuarios de esa información para tomar decisiones y para controlar. O sea, esto sirve para tomar decisiones y para controlar. Ese sería un poco el esquema general, digamos, que yo hablaba recién que se relaciona con lo que preguntó Franco de esta parte de la salida. O sea que en la etapa de salida tomamos como punto de partida el balance de comprobación, que lo obtuvimos después de pasar los saldos de todos los mayores de todas las cuentas. Hacemos la tarea de cierre, sacamos un balance ajustado con todos los ajustes que surgieron de las tareas de cierre, y a ese balance ajustado es el borrador que voy a traspasar, cuya cifra voy a pasar o volcar en los estados contables que ya salen con la firma del contador de la empresa y del auditor que revisa ese proceso de elaboración. Franco, decime si lo entendiste o si querés que profundicemos en alguna parte un poquito más. Profe, ¿puede mandar foto de eso? Bueno. Y Franco dijo que entendió. Ah, buenísimo. Ahora le saco la fotito. Vamos con la foto. Muy bien, chicos.
Acabo de mandar la foto arriba, al grupo de WhatsApp. Sigamos con las dudas. Pueden preguntar cualquier cosa, todo lo que quieran. Fíjate si hay alguna pregunta. ¿Podemos profundizar en cómo se realizan los estados? ¿Los estados contables? Sí, podríamos ponernos a desarrollarlo, pero no toman el formato de los estados contables, porque lleva mucho tiempo la elaboración. Por ejemplo, el estado de situación patrimonial es bastante parecido el esquema a la representación gráfica del patrimonio que vimos a principios de año, ¿se acuerdan? Cuando poníamos sí. ¿Cuánto es? Preguntale cuántas horas estuvo. No, porque creo que estamos bien. Claro, son 7 horas y media. 1500. 7 horas 40. Y le debemos 10 minutos para... 3, 4. Muy bien. Por ejemplo, acá ponemos, como su nombre lo indica, si dice estado de situación patrimonial, vamos a poner las cuentas patrimoniales. Entonces se pone acá grande la palabra activo. Luego se hace una división entre lo que se llama activo corriente y activo no corriente. El activo corriente es el dinero en efectivo o todo lo que se va a transformar en dinero dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. El ejemplo clásico del activo corriente es el rubro caja y bancos. Fíjense que acá la información se presenta por cuenta compuesta o rubro. Digámosle 1 millón. Bienes de cambio, que son bienes que están para la venta y se supone que se van a vender dentro del plazo de 1 año. Bienes, inversiones en plazo fijo que tenemos en el banco a menos de 1 año. Los créditos que tenemos a cobrar por ventas. ¿Sí? Y ahí, supongamos que no tenemos nada más, llegamos al total de activo corriente, que nos da 4.200.000. Después tenemos los activos no corrientes, que son los bienes de uso, rodados, o sea, los que no vamos a vender ni transformar en dinero, inmuebles, etc. Tenemos los valores, tenemos el total de activo no corriente, ¿sí? Y luego el total del activo.
que es la suma del corriente y el no corriente. Esto no sé si se lo han dado en teoría, porque normalmente no toman nada de esto. Díganme si se los dieron, les hago un resumen un poco más importante, pero esto no lo toman. Después del activo viene el pasivo, acá abajo, ¿cierto? El pasivo también. Pasivo corriente, todas las deudas que vencen dentro de 12 meses. Y pasivo no corriente, todas las deudas que vencen después de los 12 meses. Sumo los dos pasivos y saco el total. Y después abajo viene el patrimonio neto. Todo esto queda en una sola página, resumido chiquitito. Quiere decir que yo tengo en una sola página la fotografía de la evolución de la situación patrimonial de la empresa. Su activo, su pasivo y su patrimonio neto. A la fecha de cierre. Acá se pone estado de situación patrimonial y acá ponemos la fecha de cierre, por ejemplo. Supongamos que el último que cerramos fue el 31 de diciembre del año pasado. Pregunta, ¿se lo han dado esto en clase o no? Porque si no, es complicarse la vida estudiando cosas que, bueno, sí se lo van a tomar en primer año, pero no acá en el ingreso. Les pido que me contesten si se lo han dado o no se lo han dado. Fíjate si hay alguna pregunta. Profe, ¿usted considera que es importante que si ingresamos para el año que viene manejemos el tema de sociedades para el primer año de la Facu? Sí, se lo van a dar dentro de contabilidad de primero, pero con el nivel de conocimiento que ustedes ya tienen, más lo que van a ir empezando a ver en primer año, que va a ser primero un repaso de todo esto, van a ver que no les va a costar nada, porque no es nada del otro mundo. Si quieren pueden darle una leída a lo que tienen en la guía número 5, ¿sí? Y yo después, cuando tengan dudas, el año que viene me preguntan cualquier cosa y armamos una clase rápida de 60 minutos y ahí les explico todo el tema. Porque no es nada del otro mundo, digamos. ¿Sí? Quédense tranquilos con eso. ¿Te contestaron si habían dado este tema? Sí, dijo, no nos lo han dado, solo hemos visto los nombres con unas definiciones cortitas. Y otra persona puso, no nos han dado nada de los estados, solo el nombre y definiciones sencillas. Bueno, ¿por qué? No es que yo no quiera que estudien, al contrario, para mí, mientras más sepan mejor. Pero en este momento que están ustedes jugados con el tiempo, con 10.000 cosas de todas las materias, o de casi todas, porque hay algunas que ya la aprobaron, ponerles a explicar todo esto en detalle es sumarles información que no necesitan para el objetivo del sábado. Tampoco si tuvieran que rendir el final, porque esto no se lo toma. Esto lo hicimos nada más que como para que vean que cada estado contable es una página. Y en esa página tengo que resumir la situación patrimonial en la otra resumir los resultados de la empresa, etcétera, etcétera. Muy bien, sigamos con las preguntas. Profe, la única registración que no me queda muy clara es la de depreciación. ¿Me la podría explicar? Sí, cómo no. Lo vamos a hacer con un ejemplito para que les quede bien. Entonces, supongamos que la referencia dice a la fecha de cierre
a la fecha de cierre, los bienes de uso perdieron valor de acuerdo al siguiente detalle. 2 puntos. Rodados, 10.000 pesos. Inmuebles, 60.000 pesos. Instalaciones, 5.000 pesos. Y la tarea es registrar contablemente la pérdida de valor de los bienes de uso. ¿Cómo hacemos la registración contable? Y hacemos el libro diario. Como dijimos, el asiento siempre es igual. Va. Depreciación. Vamos con el rodado primero. Depreciación rodados. Que es resultado negativo. 10.000 a depreciación acumulada rodados, que es complementaria del activo, 10.000. Luego hacemos la del inmueble. Depreciación inmuebles, eh, 60.000 a depreciación acumulada inmuebles, 60.000. Y por último, la de instalaciones. Depreciación instalaciones, 5.000 a depreciación acumulada instalaciones, 5.000. Eso es todo. También lo podrían haber hecho todo en un solo asiento. ¿Cómo hubieran hecho todo en un solo asiento? Y ponen primero siempre lo que va en el debe. Pondrían depreciación rodado 10.000, depreciación inmueble 60.000, depreciación instalaciones 5.000 y después todas las acumuladas en el haber. A, depreciación acumulada rodado 10.000, A, depreciación acumulada inmueble 60.000, A, depreciación acumulada instalaciones 5.000. O sea, en vez de hacer 3 asientos separados, hacen uno solo, ponen primero en el debe las 3 depreciaciones solitas y en el haber las 3 depreciaciones acumuladas. Muy bien. ¿Quién lo preguntó eso? A ver si lo entendió. Fíjate si hay alguna otra pregunta. No hay más, pero Franco puso que se...
Franco puso que sí entendió. Muy bien, Franco. Sigamos con las preguntas. ¿Hay alguno vivo? ¿Cuántos quedan? 7. 7 sobrevivientes. Yo lo que no entiendo es cómo quedaría la depreciación acumulada después de 2 ejercicios, por ejemplo. Qué buena pregunta. ¿Quién lo hizo? Yuki Toto. Bueno, Juliano, mirá. Vos tenés la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Supongamos la del rodado, que se hace normalmente en 5 años. Se le hace perder el valor en 5 años. Entonces, cada año vos debitaste el resultado negativo y esa, como la mandaste al asiento de refundición, quedó todo mezclado, refundido en una cuenta que se llama resultado del ejercicio. Y al año siguiente empieza de cero. Pero esta, la acumulada, que es complementaria del activo, va dentro del paquete del asiento de cierre. Quiere decir que cuando vos la cerraste, la pusiste en el debe, porque tiene saldo acreedor, la pusiste en el debe para dejarla con saldo cero, y el primer día del año siguiente pusiste caja, mercadería, a proveedores, a capital, a depreciación acumulada, con el mismo saldo que ya traía de arrastre. Supongamos que este fue el primer año. El primer año hiciste depreciación acumulada 10.000. Este lo cerraste en el asiento de cierre y lo volviste a poner en el haber en el asiento de inicio del año siguiente, y a fin de ese año la volviste a acreditar por 10.000. ¿Sí? Y así la acreditas por 10.000 durante 5 años, y cuando llega el año número 5 ya acumuló 50.000 pesos, que es que representa la pérdida de valor total de ese rodado. Ustedes van a decir, pero 50.000 pesos no compra ni una bicicleta. Recuerden que en la contabilidad, digamos, los valores se toman sobre el valor histórico, y ahora recién se está aceptando incorporar lo que se llama el valor corriente en plaza, que es el valor que tiene ese bien, pero actualizado al precio de reposición en el mercado, ajustado por inflación. Pero después de 20 años que no se dejó hacer ese ajuste. Pero a ustedes no les van a tomar eso se lo van a ver en cuarto año. Muy bien. Entonces la depreciación acumulada, como su nombre lo indica, va juntando la pérdida de valor que sufre cada año, y cuando termine la vida útil, a los 5 años, en el caso de los rodados, ya refleja la pérdida de valor total de ese bien. ¿Qué más? Pregunten más. O sea que lo máximo que nos pueden tomar es la confección de un balance. No, claro, no los estados contables, sino sí te pueden tomar que hagas el balance de comprobación, como lo tenías ahí en el modelo de parcial, que te daban los asientos del libro diario y te decían, usted haga los mayores y después cierre los mayores, saque los saldos y pase todo y haga el balance de comprobación. No te van a tomar bueno, no, porque ya lo borré. ¿Se acuerdan que recién puse al final que teníamos el balance, luego las tareas de cierre y luego el balance ajustado? Ese balance ajustado, que es la tortura en primer año, porque le agregan 4 columnas más, que no es tampoco nada del otro mundo, pero a ustedes no se lo han dado, no se lo van a tomar. Ese se hace después de hacer todos los ajustes. Pero ustedes solamente le van a tomar el balance de comprobación de ese original, que es el punto de partida de los ajustes de cierre. Bueno. Profe, a mí lo que me confundió un poco el otro día es cómo queda el balance con los saldos ajustados.
¿Cómo queda el balance con los saldos ajustados? Que como no se lo van a tomar, no lo voy a hacer en el pizarrón, pero sería más o menos así. Ustedes tienen el saldo del balance de comprobación original, ¿sí? Después van a tener dos columnas más que dice ajustes, arriba, debe y haber. Y luego, saldos ajustados. Quiere decir que es simplemente, partiendo del saldo que tenían en el balance inicialmente, le van a sumar o restar lo que surge de los ajustes y luego suma o resta según corresponda. Supongamos, si mercadería la tenía por 40.000, ¿se acuerdan recién que hicimos el ajuste que teníamos? Mercadería 40.000. En esa columna de ajustes iría en el haber del balance ajustado 800 pesos, que fue lo que acreditamos recién por las mermas y roturas y todo eso. Y después en el saldo ajustado iría 39.200, ¿se acuerdan que era el saldo que nos quedaba en el mayor, que correspondía a las 196 unidades que estaban en óptimas condiciones? Entonces mercadería la tendrías en forma horizontal, saldo original contable del balance 40.000, ajuste en el haber 800, saldo ajustado deudor sería 40.000 menos 800, sería 39.200. Y eso lo haces con todas las cuentas. En el caso que la cuenta no haya tenido ningún ajuste, en la columna que dice ajuste debe haber va a ir 0, 0, 0, y el saldo ajustado va a ser igual que el saldo original del balance de comprobación. Pero no se lo van a tomar. Sigamos. Eso, ¿no? ¿Qué? ¿No? No hay preguntas, chicos. Bueno, les cuento cómo vamos a hacer esta semana. Yo estoy de guardia todos los días, me pueden hacer consultas el día que quieran para el examen del sábado. Antes del examen les voy a mandar un par de ejercicios de ajustes de cierre o por ahí una registración completa que abarque todo el año más los ajustes de cierre, como para que practiquen y me pregunten las dudas. Les pido por favor que estudien bien toda la teoría, eso corre por cuenta de ustedes, y si les surge alguna duda de la teoría, también me la preguntan, ¿sí? Muy bien, eso lo vamos a hacer durante toda esta semana. Traten de concentrarse, estudiar, y me pueden preguntar cualquier día a cualquier hora. Yo también entonces les voy a mandar ejercitación. Si la mayoría seguramente va a aprobar por los parciales, si a alguno le queda la materia para rendir el final, después vamos a seguir con horarios de consulta en el mismo horario que teníamos la clase normal, pero sería a través del grupo de WhatsApp o por privado. No hace falta que sea por el grupo, sino que me van diciendo lo que necesiten para rendir el final o las dudas que tengan, y si se justifica hacemos una conexión para explicar un tema, y si no se los explico a través de audios y videos de WhatsApp. Así que bueno, recuerdo entonces toda la semana de consulta libre por WhatsApp, y el lunes que viene nos conectamos también al grupo de WhatsApp para ver las dudas de las personas que les haya quedado para rendir el final. Y luego siguen con la clase de matemática normal hasta que rindan el segundo parcial de matemática. Bueno, ha sido un placer haber compartido este tumultuoso año con ustedes. Espero que... ¿Se cortó? No, que han puesto algo. Vamos a ver que han puesto algo en el comentario. Sí. No. ¿No? No. Bueno, ha sido un placer compartir este año, ha sido no habitual, dentro de todo hemos funcionado bastante bien, espero que les haya servido y que puedan llevarse un buen recuerdo, no solo haber ganado el resultado, haber ingresado, sino tener un buen recuerdo de nosotros. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes durante toda la semana, les repito, y los que rindan el final la semana que viene también. Cualquier cosa me la mandan al WhatsApp. Chao.